Bueno, estamos con Isaac Reina. Él cuenta historias ahora en Instagram o en YouTube. Antiguamente lo hacía en el metro, no, en el trolebús, pero que Isaac lo cuente mejor. Sí, claro. Yo sí trato de hacer historias, crónicas históricas, cuentos y leyendas arriba del transporte público, en este caso el trolebús. Traté de volver después de que se terminó la cuarentena, pero no están dejando volver a nadie, a ningún músico. Así que actualmente estoy como entre internet y tratando de salir a las micros. Salió ya como 3 días ya a las micros, pero eso es como recién, porque como no puede volver a los troles por la pandemia, por motivos de pandemia, no dejaron, no están dejando subir a nadie. Eh, Eso, y ahora estoy tratando de hacer cosas, las mismas cosas las mismas historias, pero más producidas, tratando de a poquito de hacerlas más producidas en YouTube y en Instagram. Eso, así como en Ok, resumen lo que estoy haciendo ahora, pero básicamente son crónicas históricas, leyendas y cuentos relacionados con el pasado y más específico con el pasado de Valparaíso. Poco a poco me voy abriendo camino a otras ciudades, pero siempre con el pasado, con el patrimonio oral que tienen las ciudades y la ciudad de Valparaíso. O sea, la verdad es que yo desconocía que teníamos leyendas aquí en Valpo, porque, o sea, igualmente las únicas, o sea, como que las leyendas más populares siempre son de otras regiones, como Santiago, o sea, como más por el sur o por el norte, pero nunca había escuchado así como leyendas de acá. La primera leyenda que escuché de aquí es la de un video de usted, que es de la cueva del... La cueva del Chivato me encanta, Sí, esa me misma. encanta. Ahora que salía o sea, la semana pasada cuando salía a la micro, conté la cueva del Chivato y también a la gente le encantó, le gustó harto. Y es curioso porque tienes razón en cierto sentido, Juliet. Las personas, los jóvenes, los adolescentes de ahora no la han escuchado. Y para mí era como súper clásica cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes. Era como algo sabido, que se hablaba, que todos, o sea, que no se hablaba porque ya todos lo sabían. Y entonces cuando me subí a la micro la última vez, la semana pasada, me di cuenta de que la gente, los viejitos, asentían con la cabeza, como que decían, sí, es verdad lo que está contando este niño, sí. Y los otra gente que era más jóvenes, como que no tenía idea. Igual me da plata porque les había gustado la historia, cuando pasé la gorrita en la micro. Pero es verdad, ¿no? La cual Chivato, no, yo para mí siempre digo que hay tres leyendas acá en Valparaíso que son potentes y las demás, porque hay muchas más. Hay un libro entero que no es mío, hay muchas más que son de Valparaíso, pero las tres potentes son la Cueva del Chivato, Emil Dubois y Martín Busca. Esas son las tres más potentes. ¿Y fuiste a ver la placa alguna vez? No, es que justo la leyenda la vi, o sea, gracias al taller, o sea, estaba en pandemia. No, desconocía totalmente de la placa y además no salgo por cosas de seguridad también. Claro, claro. Claro, pero Pero a mí vi la igual bonita. eso me motiva también a ir contándolas, me motiva porque es como lo que yo daba por sentado en su momento, que todos lo sabían, ahora como que se está perdiendo. Y eso no tiene que perderse, tiene que cuidarse, porque es parte, como digo, de la identidad. Las leyendas, los cuentos, las crónicas históricas son parte de la identidad de una ciudad, afianzan un poco y hacen que la gente agarre más cariño por el lugar donde está viviendo. Además como cultura y la cultura no se tiene que perder porque como los que, no sé, la cultura no se tiene que perder y punto. Es algo triste cuando se pierde. Es que, insisto, es parte de la identidad de una ciudad.
y al ser parte de y una ciudad, a su vez, la componen quienes viven ahí. Entonces, de cierta forma, es parte de la identidad de uno también. Y si uno desconoce su propia identidad, también es muy fácil después, de cierta forma, ser manipulado por cualquier otra persona que te pueda vender la pomada, en el sentido de que, no sé, Valparaíso está pasando por un problema de hace mucho tiempo de que es sucio. Entonces, después vienen personas, muchas personas, no una en específico, y dicen, pero si siempre ha sido así, si Valparaíso siempre ha sido sucio. No, 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 no. Espera un poco, revisemos la historia para atrás y te vas a dar cuenta que no siempre fue así. Entonces, es parte de la identidad. No solamente la, la leyenda es un catalizador, es como un incentivo para que uno investigue qué pasó atrás. Puede ser que la leyenda no tenga ninguna relación con que la ciudad esté sucia o esté limpia o lo que sea, pero sí es un catalizador para que la gente diga, a ver, esto es parte de la identidad del Valparaíso y yo quiero el Valparaíso y por lo tanto lo cuido y lo respeto. Es muy indirectamente, a las finales, quienes conocen su cultura respetan más su ciudad y por ende la mejoran. Así lo veo yo. No es directo, pero es una cosa de causa y efecto. Bueno, será mejor que le pase la palabra a alguien más para que se haga las preguntas y para que no nos quedemos conversando todo el rato hasta que termine la hora. Sí, Victoria, continúa con las preguntas. Las críticas por lo que cuenta historias, o sea, mito y leyenda. ¿Críticas, tú te refieres a críticas negativas o críticas positivas? ¿O ambas? De ambas. Ambas. No sé si muchas, pero sí he recibido. Y recuerdo que yo cuando empecé, al principio no contaba tantas leyendas, al principio contaba más crónicas históricas. Y me acuerdo cuando empecé, como el 2013, cuando llevaba como un año de empezar, había muchas personas que subían al trole y de repente como que me interrumpían. Era como súper grosero. A veces me pasó que hay gente que se paraba y me decía, no, señor, lo que está diciendo no es así. Pero déjame terminar. O sea, está interrumpiendo a alguien que a lo mejor está haciéndolo en este caso yo, con la mejor intención, y me interrumpían, y por eso también me llevó a contar más cuentos y leyendas, porque el cuento de la leyenda es maleable. ¿Maleable en qué sentido? En que no es exacto, históricamente no es exacto. Entonces, cuando no es exacto, cualquier persona que me dijera, no, eso no, eso sí, señor, es una leyenda, es un cuento. Entonces, pero al principio, cuando contaba solamente crónicas históricas, igual me ponía un poco nervioso, porque de repente sentía como, ni siquiera miradas, sino que de repente habían personas, afortunadamente me pasó muy pocas veces, que llegaban e interrumpían, no, lo que está diciendo es mentira, y la cuestión. Entonces, como, déjame terminar por último de decir de decir lo que estoy diciendo, de hacer mi performance artística, y después me interrumpes y después me dicen, mira, te equivocaste en esto y en esto y en esto. Igual es bueno que después de que uno termine, a uno como que le pregunten o le discutan ciertas cosas. Está bien discutir ciertas cosas porque al final estás hablando de la historia y estás discutiendo la historia y no estás discutiendo cualquier tontera. Queda en el aire, queda eso en el aire. Pero es muy diferente llegar e interrumpir. Y ese tipo de críticas, muchas veces también recibí críticas de parte de mi familia de una forma muy sutil, diciendo, estáis dando puro jugo. Pero no me lo dijeron directamente. Me lo dieron a entender así como, ¿por qué? Porque yo renuncié a estar trabajando en una gran tienda, que no voy a decir su nombre, para no hacerle publicidad, pero yo renuncié a un trabajo que no me satisfacía, porque a pesar de que ganaba dinero, que no era así, no me hacía millonario, pero tenía un sueldo fijo, o sea, no tenía que estar luchando por llegar a fin de mes, a esto que es súper impreciso, que es súper así a la suerte. Puede que un día te vaya mal y puede que un día te vaya súper bien, y es muy montaña rusa, muy, muy montaña rusa. Entonces, igual recibí críticas de parte así como, oye, búscate un trabajo más estable.
Hasta el día de hoy no es tan fácil como vivir de esto. Siempre como con la sensación de que a veces hay veces buenos y hay veces malos. En esa parte, en ese sentido, también he recibido crítica. Y la crítica histórica siempre se agradece. Recibo constantemente críticas de mis amigos, pero porque yo se las pido. Les pido que me critiquen para mejorar. Algunos no me critican, otros sí, otros, por ejemplo, ahora que empecé a subir videos a YouTube, yo igual he crecido algunas cosas de edición gracias a ellos, porque ellos me dicen, oye, sabes que en este video no se te escuchó bien, arregla el audio, o en este video sabes que podría ponerle esto otro, y sin saber editar de la nada, súper negado, súper malo para editar, igual le he crecido gracias también a las críticas, así que en ese sentido se agradece, pero uno se te están criticando más. Ok, mi segunda pregunta es ¿cuál de todas sus historias es su favorita? Qué buena pregunta. Es que no tengo una favorita. La verdad es que no tengo una favorita. Son varias las favoritas y depende cómo me sienta, el día y el lugar donde esté. A veces le doy mucho con la leyenda que había escuchado Julieta primera, la cual Chivato, me gusta harto. Otro mes o otra semana, otro día me da como contar la del bombardeo, la cuento mucho arriba, la contaba mucho arriba del trole, pero volveré al trole. Entonces, depende del día realmente la historia que me gusta, que todas me gustan, lo que pasa es que hay algunas que me gustan más que otras, pero no, es como difícil saber decirte cuál es como mi favorita. Tengo un ramillete de favoritas. Ok, gracias por responder mis preguntas. Ok, continuamos con Lisette. Ya, hola, aquí van mis Hola, preguntas. ¿Por qué se dedica a contar mitos y leyendas? ¿por qué me, ¿por qué me dedico a contar mitos y leyendas? Porque a mí siempre me ha gustado como narrar, pero en realidad esto partió, nunca pensé que iba a agarrar tanto vuelo tampoco, nunca pensé que como que me iba a meter tanto en el asunto, porque esto partió también por necesidad, porque no me sentía bien con lo que estaba haciendo. Y Ya. hubo un momento también en mi vida en que, claro, como yo le contaba a una persona, renuncié a un trabajo y estuve como un mes tirado en la casa y también mi viejo me dijo, no, aquí no te puedes no hacer nada. Entonces yo salí y me acordaba, a mí siempre me han gustado los cuentos, las crónicas, la historia, y como estaba estudiando turismo y había tenido un ramo de turismo que era como producción de eventos turísticos, habíamos hecho un tour antes con cuatro personas que estábamos eh, con vestidos a la antigua, entonces se me ocurrió ocupar el personaje y subirme a las micros y hacer algo. En un principio como un acto casi como de rebeldía para decirle a mis viejos, sí, mira, estoy haciendo algo. No estoy tirándome las pelotas en la casa, estoy haciendo algo. Y después me empezó a gustar y después dije, nah, me quedo, voy progresando, voy haciéndolo mejor. Y después lo uní con turismo, pero la motivación es que realmente siempre me ha gustado contar historias, simplemente que antes que nunca que no sabía que me iba a dedicar de lleno a esto, no sabía que mi vida iba a dar un giro así. Hasta el día de hoy he estado contando historias desde el 2012, finales de 2012, principios de 2013. Pero va avanzando, o sea, no es lo único que hago, es una parte de lo que hago. Pero Ah, eso siempre me ha gustado relatar, contar historias, siempre me ha gustado una buena historia bien contada, ya sea de suspenso, de aventura o de terror. Me gusta harto el cine también, me gusta harto leer también. Entonces, por ahí yo creo que se dieron las cosas naturalmente también. nice. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué es lo que le llama la atención de los mitos y leyendas de Valparaíso? ¿Sabes qué? Igual la otra vez como que me hicieron una pregunta re parecida. Y lo pensaba y sabes que me pongo a analizarlo.
y excepto uno o dos leyendas, creo que una, yo dije dos por si acaso, pero excepto una leyenda, son todas oscuras. Eso es lo que me llama la atención, son todas como... Emile Dubois fue un asesino en serie. La cueva del Chivato es un chivo que era la encarnación del diablo o una encarnación maléfica. Eh, el otro, el Martín Buscaf, también hizo pacto con el diablo. Y así tú vas viendo, incluso pescáis un libro como como el de Víctor Rojas Faría, el de Valparaíso, el mito y sus leyendas, pescáis, le echáis una ojeada y son todas cosas oscuras. No hay como leyendas de lujo que terminen bien. Siempre terminan con... Algo pasa, parecen cuentos de terror las cuestiones, pero algo pasa que terminan mal, o que el ambiente es medio oscuro. Y eso me llama mucho la atención de las historias de Valparaíso. Y excepto por una, hay una historia más o menos que se salva. Creo que incluso también podríamos contarla un poco oscura, depende de cómo se cuente, que es la leyenda también de lo que pasó con el Cristo de la Matriz, que también hay dos versiones de esa leyenda. O sea, hay dos patitas, no que sean dos versiones, sino que hay dos leyendas con el Cristo de la Matrix. Pero eso me llama la atención, que son súper oscuras. Bueno, sí es verdad, o sea, la mayoría de los mitos, leyendas son como oscuras, así que es como... Bueno, gracias. Ok, bueno, voy a decir la pregunta de Paulo que no está, que es ¿por qué se llama ¿por qué se llama Valparaíso Ciudad del Fuego? Eso viene por Alimapu. Eso viene por Alimapu, que era en Mapudungún. Según otras personas no era Mapudungún, era otro idioma nativo. Pero la historia, como los libros oficiales, en muchos libros sale que era Mapudungun, pero está en idioma nativo, que es Alimapu, que significa tierra quemada. Ali es quemado, caliente, y Mapu es tierra. Y eso es el nombre que le daban los picunches o los changos, porque ambos vivían en este sector, al valle, a la bahía. También se les tenía otros nombres también, que era Bahía de Quintil, pero más se le conoce por Alimapu. Y por eso que era como tierra quemada, que significa literalmente eso. Hay varias versiones de por qué los nativos le pusieron, o sea, no hay varias, hay como dos versiones, mejor dicho, de por qué los nativos le ponen tierra quemada, y una es porque siempre han habido incendios acá, y que desde tiempo inmemorial han habido incendios. Esa es una explicación, y otra explicación que la sugiere un geógrafo de la Católica de Valpo. Él dice, no, nada que ver. Ellos le decían al Imapu porque antes los cerros no estaban no habían tantos árboles, sino que estos árboles fueron traídos, el eucaliptus no es nativo, entonces lo plantaron acá, pero en tiempos como de 1500, antes de 1536, antes de que llegara Juan de Saavedra, había muchos arbustos, entonces después cuando se escondía el sol, rebotaba el sol con los arbustos y daba la impresión de que se estuviera quemando. Y por eso Alimapu. Están esas dos versiones. Puede haber que sea una tercera versión, que sea un poquito de aquello y un poquito de esto. Puede ser que sea así. Yo prefiero pensar que es que un poquito de ambos. Ya, gracias. Y Ángel, que tampoco se encuentra, pregunta, ¿qué le inspira a relatar las historias? ¿Perdón? Qué le inspira a relatar las historias? ¿Qué me inspira? Que sea una buena historia nomás. En realidad, que sea contable, que sea una buena historia. Porque si son, a lo mejor hay cosas que son como interesantes, pero son como datos sueltos. Entonces igual hay que dar un relato para que ese dato suelto, que es como interesante, sea atractivo para formarlo en una historia. Por ejemplo, a ver, datos sueltos. A principios de 1900, no recuerdo la fecha exacta, pero a principios de 1900 Valparaíso tenía una prostituta por cada 20 habitantes, me parece. Es interesante el dato, pero no es una historia, no te está diciendo nada, es simplemente un dato interesante. ¿Cachai? Y María Jesús pregunta, ¿de dónde sacan los mitos o leyendas? De libros como el que mostré, como este, de libros como este, de internet, de más libros, por ahí tengo más libros, pero si los saco ahora, voy a salvar toda la hilera de libros que tengo. De libros, de internet, de PDF, en internet, cuando busco en internet trato de buscar que sean PDF, porque generalmente los PDF
No siempre, porque hay PDF que dicen puras tonteras, pero generalmente tienen como más seriedad. Generalmente, a veces no. De conversar con las personas también, a veces estás conversando con personas y te tiran como justo el dato preciso. Y estos libros tampoco es como que tú lo abras y mágicamente aparezcan las historias, sino que igual tenés que, bueno, excepción por el Valparaíso, el mito y sus leyendas, que ahí aparecen las historias así como, esta es una historia, esta es otra historia, pero en los otros libros es como muy general, entonces tienes que agarrar varias partes, pero leyendo harto, reconozco que hace rato no me leo un libro nuevo de Valparaíso. Hace rato que no me releo un libro tampoco, estoy con el conocimiento que ya tenía, pero voy a tener que empezar a releer y a leer nuevos libros también porque se va olvidando el conocimiento. Hay cosas que uno lee y que después se te olvidan. Pero de ahí saco, de conversar con las personas, de los libros, de internet. Ok, Internet es mentiroso también, así que tienes siempre que contrastarlo con 2, 3 fuentes para que asegurarte de lo que se está diciendo. ok. Bueno, muchas gracias por venir y por haber respondido nuestras preguntas. No sé si Ah, quieres ya me decir estoy quedando tus ya. redes sociales. Y eso. Ya, que bacán. Oye, tiré hace unos 4 o 5 días tiré un nuevo cuento. Ahí véanlo. Ok, Es una leyenda también. Está sacada por ahí. muchas gracias. Ya.